Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Dios siempre los bendiga. Vamos a empezar con una pequeña oración el día de hoy, si me hacen favor. Padre bendito, muchas gracias por este día. Muchísimas gracias por bendecirnos, por cuidarnos, por amarnos. Y gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer y permítenos hoy glorificar tu nombre, hablar de ti, santificarnos en tu palabra y llevar un mensaje de paz, de amor, de esperanza para quien nos escuche y para nuestra vida. Te pedimos que así sea, en el precioso nombre de Dios Jesús. Amén. Pues bien, vamos a empezar con un tema muy controversial que siempre ha sido los demonios, la expulsión de demonios y la fuerza que se les da. Las personas han caído en decir que no existe, otras dicen que todo se mueve a base de ellos y hemos estado en dos posiciones externas. Una de las grandes mentiras que ha tenido esta teoría era un francés, ¿te acuerdas? Él decía que una de las mejores estrategias del diablo, o el mejor truco, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Hacernos creer que no existe. Y hoy las personas, recordándose en francés, Charles, no recuerdo su apellido, pero traducía todo lo que hacía Edgar Allan Poe, eso sí me acuerdo, tiene un libro muy bonito. Y al final del día él decía, el libro no existe y las personas caen en esa mentira. ¿Qué es lo primero que vamos a aprender hoy? Pues que Satanás sí existe. Es evidente. ¿Y cómo se le llama? Satanás, porque se le indica y se le caracteriza como adversario. Demonio, como acusador. Así que si tú crees que algún día no hay alguien que por lo que haces no te va a acusar, pues él te va a acusar. Diablo, que es uno de los significados más difíciles, porque significa lucero, cuerpo de luz. Él se disfraza de luz. Ahorita vamos a ver dentro de sus características. Y la Biblia le llama también serpiente astuta, serpiente antigua. Satanás sí existe. Entonces, ¿nuestra vida va a girar alrededor de él? No. ¿Qué hacemos en la iglesia? Predicamos la verdad. ¿Qué es lo que te enseñamos? Lo que Dios quiere. ¿Cómo vemos a Satanás? Como un referente que no tiene el poder, y te voy a decir la gran diferencia para que nos ubiquemos. Hay personas que cometen el error de decir que lo contrario a alto es bajo, lo contrario a gordo, flaco, lo contrario a Dios, Satanás. No, no es así. Dios es creador, Satanás es un ángel creado. Caído, pero al final del día creado. No tiene el poder, no tiene la fuerza, no tiene la omnisciencia, no tiene la omnipresencia, la omniconsciencia de nuestro Señor. Así que no es ni su oponente. Evidentemente no son iguales, obviamente, pero nosotros vamos a ir aprendiendo de ellos. Te pido que me acompañes a un versículo que vimos esta semana. Solamente quiero que tengan las características iniciales de él. Es Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Este libro tú lo vas a encontrar que muchos historiadores dicen que se refiere al rey de Tiro, otros dicen que se refiere a Satanás, pero al final del día es el pasaje que describe sus principales características. Le da, y para mí yo tengo esa postura, que evidentemente se refiere a Satanás por el texto, por el contexto, por los calificativos que realiza, por el potencial que le adjudica y porque él no tiene casi limitantes más que una que vamos a ver. Únicamente para que veas de quién estamos hablando. ¿Y por qué lo vamos a leer? Porque las personas, y aquí viene la gran mentira de que no creen en Satanás, es que no existe, sí existe. Y la segunda, cuando las personas creen que existe Satanás, lo imaginan feo, ¿no? Imaginan esperarse ir caminando por la calle, dar la vuelta a la derecha en una calle oscura, ¿te imaginas? Y encontrarte un tipo como yo y salir corriendo. No, ¿qué crees? Este ser que estamos viendo no es así. No trae ni cuernos, ni cola, ni anda bailando rock and roll, ni lo puedes diferenciar. Fíjate bien cómo es, solamente por referencia. No me quiero aclarar mucho este texto, aunque es importante, pero yo quiero que hablemos de Dios. Ezequiel 28:12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así he dicho Jehová el Señor. Fíjense bien, esto es muy difícil que lo consiga un hombre. Tú eras el sello ¿de qué? De la perfección. Es un calificativo muy alto. ¿Lleno de qué? De sabiduría. ¿Y acabado de qué? De hermosura. Es una descripción totalmente distinta a la que nosotros imaginamos. Las personas lo han ridiculizado y lo ridiculizan de muchas maneras, en su imagen, en su forma, en su actuar. Es un tipo viejo, ¿sabes?
Viene desde la caída de este mundo, sabe más que tú y yo, maneja la Biblia perfecto. Cuando él se enfrenta con Jesús, ¿qué es lo que le maneja? Versículos bíblicos, ataca su corazón y él pretende que el plan de Dios sea fallado. Y cuando se enfrenta con él, le maneja la Biblia, la maneja muy bien. Entonces, estás hablando de un tipo que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿De qué le sirvió su conocimiento? Te lo digo, de nada, porque cayó. De nada, porque cayó. Y mira dónde estaba, para que veas dónde estaba. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa, vamos a ver su vestidura, era tu vestidura de correría, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? De tu creación. O sea, ¿qué relación tenía con Dios y en qué momento lo tenía? Y no era un ser despreciable y no fue concebido para espantarte. Eso no fue así. 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mira bien, 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, y ahí viene lo difícil, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. 16, vamos a ver cómo cayó. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí vamos a empezar con un tema difícil en verdad, porque aparte de que lo conocemos y aparte de que te estoy diciendo los calificativos que tiene, y no lo voy a resaltar, es evidente que no es un ser cualquiera. Es sabio, entiende, valora la oportunidad, maquina contra ti. Pero ¿cómo ocurrió? Si era el sello de la perfección, pero ¿cómo si estaba con Dios? Pero ¿cómo si caminaba con Él? Pero ¿cómo si conoce a Dios? Desobedeció. ¿Por qué? Versículo 17, y he ahí lo que quiero que nos quede más en nuestro corazón, porque esto se aplica a todos nosotros. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Fíjate bien que lo enalteció. Corrompiste tu sabiduría a causa de ¿qué? De tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Al final del día su corazón pecó. Y esta parte siempre cuando la he predicado en otras ocasiones, déjame decirte lo siguiente. A veces crees que eres salvo porque vienes a la iglesia e igual te estás engañando. A veces crees que todo es perfecto y correcto porque te sabes 120 versículos de la Biblia y puede que te estés engañando. Tú debes estar atento a lo que hay en tu corazón. Tú siempre debes estar atento a que tu corazón, fíjate bien, no se enaltezca, no se corrompa. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Y tú dirás, Alberto, si vamos a hablar de los espíritus malos y del demonio y de Satanás, ¿por qué hacemos eso? Porque en tu corazón se anida y la lucha está precisamente, y ahorita lo vamos a ver, en tu corazón. En tu corazón, en lo que tú haces, en lo que tú piensas, en lo que tú omites, ay, perdóname, no te vi y ya le pisaste su callo. Pues no es así, hermano. Tú tienes que fijarte en la Biblia, cómo se ama, cómo se bendice, cómo se habla, cómo se entrega uno a Dios. Y no veas a Satanás distante. Te traigo el pecado para que veas qué cercano estás. ¿No me crees? Los pastores caen. Así de fácil. Los predicadores caen. Los maestros caen. Y de manera tan absurda, tan increíble, que después de leer este texto dices, no puede ser que me estés diciendo esto. Y tú ves lo que hablan y causan división en su familia, causan división en su iglesia, causan murmuración, causan tristeza, causan enojo, causan ira, y ellos creen que está bien. Y no es así. ¿Por qué? Porque se han enaltecido en su corazón, porque han corrompido su conocimiento, es más, su poca o mucha sabiduría la han corrompido, observando su cuerpo, observando su don, observando su esplendor, observando su efecto. Hoy tenemos iglesias muy grandes. Esta iglesia es muy grande. Las iglesias tradicionales, pequeñas, eran de 4, 5, 6, 8 personas, eran familiares.
Y los predicadores y los pastores hoy se acostumbran a tener una gran multitud de espectadores sin saber la gran consecuencia, el gran problema que atraen para su vida, sabiendo que si solamente por ser maestro, que eres un grupo pequeño y reducido, atraes mayor condenación para tu vida. Imagínate como predicador cuando hablas ante muchas personas o aquellos que hablan ante multitud de personas. Tu corazón debe estar perfectamente vigilado. ¿Y por qué empecé este tema diciéndote eso? Porque Satanás, punto número 1, sí existe. Así que no lo desprecies. ¿Y sabes qué? El orgullo, él lo usa muy bien para que te alejes de Dios. ¿Te acuerdas qué le dijo cuando estaban en el campo del Edén a Eva? Porque sabe que si comes de ese árbol, ¿qué? Serás igual que él. Él siempre quiere lo máximo. Él siempre quiere ser orgulloso. Él es egoísta. Él es el padre de la mentira. Y nosotros creemos que es una lucha espiritual, ¿cierto? Pero que está lejana. No es cierto. Es terrenal. Está en este tiempo. Sí, nuestra lucha, como lo vamos a ver, no es contra personas físicas que tú ves. Es espiritual. Pero no se desarrolla cuando te vas a morir. Se desarrolla ya. Pero si tú no comprendes que Satanás existe y el efecto que tiene, y lo peligroso que es, y lo sabio que es, y lo fuerte que es, entonces estarás equivocándote en cómo resistirlo. Vamos al punto número 2. No vayas a Job, yo voy a ir, pero te quiero dar el punto número 2 porque quiero que me lo escuches. Satanás tiene un campo de operación, ¿sabes? Satanás tiene un campo de operación que es el mundo y otro campo de operación que es tu entendimiento muy cercano con tu corazón. En Job 1:7, fíjate bien por qué te lo quiero decir, para que te des cuenta y le quites todo el poder. Por eso no te llevé al texto y concentremos en esto. Andan los hijos de Satanás, y los hijos de Dios y entre ellos Satanás, y están rondeando y tienen un diálogo con Dios. Eso no quiere decir que él fuera hijo de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, Satanás habla al diablo y le dice en Job 1:7, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué crees que andaba haciendo? ¿Tú qué crees que andaba haciendo? ¿Plantando árboles? ¿No? ¿Andando con sus amiguitos los vegetarianos? No. Anda haciendo maquinaciones como león rugiente, dice la escritura, buscando a quien devorar. Y su campo de acción, ahí te quiero ubicar, es este mundo. La pornografía que hay aquí, no le vamos a imputar todo a Satanás porque también es el corazón, pero él maquina para que tú la veas. La prostituta que ves aquí, no le vamos a quitar responsabilidad a quien la contrata y a la persona que se dedica a eso. Es más, te lo voy a llevar más amplio porque no quiero que pienses que me refiero a la prostituta sexual. Eso sería absurdo. No, al prostituto o a la prostituta, permíteme decirte, que pierde su valor espiritual por algo como monedas. ¿Sabes que hay muchos? ¿No me lo crees? ¿Cómo llamas a aquella persona que vende a su familia porque le vaya bien? Y trabaja todo el tiempo por tener un coche, por tener una oficina, por tener dinero, por tener sus cuentas, por ser famoso. Y olvida a su familia. Se prostituyó. Porque ¿te recuerdas cuál era el principal pecado? Egoísmo. Yo soy, yo tengo, yo sé, yo puedo y tú no. La prostitución se da en muchos sentidos. Y creemos entonces que no se desarrolla en este mundo. Se desarrolla así. A través de la televisión, a través de todo medio de comunicación. No te espantes. El cristiano, si algo tienes, que se comporta varonilmente. Antes tal vez, y perdón, te persinabas. Hoy no. Hoy entiendes, hoy tu sabiduría se ejercita a través del sufrimiento, de la humillación, de la oración, del desprendimiento, de la empatía, de la guía del Espíritu Santo. Entonces no te espantas, pero te das cuenta que hay cosas que no son buenas. En la internet hay cosas realmente tremendas. ¿Y qué está ocurriendo? Pues algo muy sencillo. Es el campo de acción de Satanás. ¿En dónde? En el mundo. ¿Y escapa eso a la voluntad de Dios? No. O sea, Dios no dijo, ay, se me salió Satanás, ¿dónde andará? No, sabe perfectamente dónde está, con quién está trabajando y por qué está trabajando con ellos. Esa parte es difícil de entender. Porque ¿dónde vives tú? En el mundo, déjame decirte. Y lo que ocurre, no todo lo puedes calificar como de Satanás, pero evidentemente está bajo su operación. Déjame decirte que es tan fuerte su cercanía. Ahora sí, acompáñame, porque es sobre estos cursos sobre los que te hablamos. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, y te voy a decir qué tan cerca lo tienes.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Están hablando a la iglesia de Corintios, le están explicando sobre la falsedad, sobre la mentira, sobre Satanás, sobre las malas influencias, sobre las personas que predican la mentira. Y en este momento el autor de Corintios dice, versículo 13, porque estos son falsos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Enviados falsos? Sí. ¿Y cómo vas a descubrir la falsedad, hermano? Con la Escritura. ¿Y cómo vas a saber que son falsos? Cuando no te hablen de Jesucristo crucificado. ¿Y cómo vas a saber que no acosan están en las cosas de Dios? Cuando su egoísmo es latente. Ahí es cuando te percatas. Cuando la Escritura es un segundo punto. Cuando te hablan de historias bonitas. Cuando no te enfrentan a tu pecado. Cuando tú descubras a una persona que toda su predicación es: yo llegué a Cristo porque era y dice y habla, y te vas de la predicación y no te habló de Cristo y no te confrontó con su pecado y no te enseñó lo que dice la Escritura, piensa dónde estás. Porque la Escritura, a pesar de que seas cristiano, debe entrar como una espada de doble filo en tu corazón para corregir las áreas, hoy dirían las áreas de oportunidad, pero más bien bíblicamente son las áreas de pecado, para que tú se las entregues a Dios y seas mejor cada día, ni siquiera en tus fuerzas, sino que operando el Espíritu Santo en ti, como hemos visto en lecciones pasadas, tú le entregues todo a Dios. Fíjate, porque estos son falsos apóstoles, obreros, ¿qué? O sea, servidores. ¿Qué no dijiste que el mundo? Sí, pero el mundo estás aquí. Y estamos con la cizaña y estamos con el maíz verdadero. Y hay muchas personas cristianas, perdóname, lo he dicho y con dolor, jamás como regaño, que se engañan. Yo lo he visto, a mí me ha costado muchísimo trabajo con personas entender que levantan una vez su mano y dicen: soy cristiano. No es cierto, anímicamente te levantaste, se nota cuando eres cristiano. ¿Por qué? Porque opera en ti el Espíritu Santo y no es por las obras que haces. Es porque tu fe no la puedes contener, es porque el amor de Dios te inunda. ¿Qué no corren de ti ríos de agua viva? Pues ¿cómo vas a tapar eso? No puedes. Entonces, ¿qué sigue haciendo? Que se disfrazan, mira bien, ¿como qué? Como apóstoles de Cristo, se disfrazan. Pero ahí te va, porque quiero que veas el ámbito de acción. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué, hermano? ¿Lo ves? Como un ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es el castigo que algún día analizaremos, pero hoy quiero que estés atento a ello. Por eso, siempre desde que llegué aquí, mis pastores me han enseñado que debo traer mi Biblia. Por eso es que corregimos siempre y me corrigen a mí mismo de lo que predico y de lo que hago, porque te debes de mantener en las cosas de Dios. Eso implica humildad, eso implica entrega, eso implica entendimiento de la palabra del Señor. Por eso te pedimos: trae tu Biblia como quieras. Hoy hay electrónicas muy bonitas, ni siquiera tienes que cargar, ahí en tu teléfono cabe, pero trae tu Biblia. Está atento que lo que se te predica y di: este es un falso apóstol, este es un obrero fraudulento, este está disfrazando como Cristo, este causa división, este siervo de Satanás. Dentro de la iglesia, sí, antes y hace 2 años era más recatado, pero hoy me he dado cuenta que no debo de ser así, porque cada vez, tampoco ofensivo, que permito que alguien diga una mentira y yo me quede callado, esa mentira prolifera. Hoy me he dado cuenta que hay personas que escudan en base a Dios ciertas verdades y ciertos cuestionamientos y son falsos y son mentirosos. Y son incapaces de ver la división que causan en su familia, en sus iglesias, el enojo, la ira, como para darse cuenta que eso no viene de Dios. Y no es así. Dios siempre tiene un propósito de bendición, de amor y de entendimiento. Y justo ahí, ¿qué crees? Entra otra vez el campo de operación de Satanás. Entonces tenemos 2 campos de acción. Uno, el mundo, que es afuera, como tú lo imaginas, en la iglesia, y el entendimiento. Ve conmigo Efesios 2:2, Efesios 2:2, y te vas a percatar, para que nos acordemos cómo estábamos y cuál es su razón de entender y de estar y de comprendernos. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando de Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, mira bien,
siguiendo, ¿recuerdas?, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú puedes entender esto, sabrás que antes estabas muerto en tu delito y pecado y que anduviste en ese tiempo conforme al mundo porque estabas sujeto a Satanás. Esto te es válidamente. Y el que está en esa situación y que no es cristiano está operado por Satanás, está sujeto a sus maquinaciones, y eso nos debe de doler mucho. Una de las grandes trampas, déjame decirte, que siempre he observado, es que el hombre inconverso, fíjate bien, se engaña creyendo que está salvo por no tomar una decisión por Cristo. Qué triste, pero es así. No, pues yo como no tomo por Dios, pero pues como tampoco estoy en el diablo, pues al final del día estoy bien. Y hasta lo rematan. Yo nunca he matado a nadie. Ese es el discurso de alguien que está, escucha bien, en la oscuridad, perdido en sus delitos y pecados, con su egoísmo al máximo. Esa persona que asegura que esa falta de decisión lo mantiene neutro espiritualmente, déjame decirte que eso es una mentira, porque lo que está demostrando es que Satanás está operando, manteniéndolo en su credulidad y en su desobediencia. Ese supuesto pesimismo, esa mediocridad, esa imparcialidad espiritual no existe. Está atrapado por Satanás. Eso es lo mejor. Por eso Jesús dice, si tú me confiesas ante los hombres, yo te confesaré ¿qué? Ante mi Padre. Y cuando alguien le dice, oye, ¿tú crees en Jesucristo? No, es un buen rollo, pero pues yo nunca he matado a nadie. Y se va muy contento. Y le tienes que decir, esa indecisión no es una decisión, no creas que es una falta de decisión, es una decisión. Al no decidir, ¿qué pasó? Decidiste. Al estar omiso, decidiste. Qué triste, pero es así, es así. Desafortunadamente creemos esa mentira y realmente el inconverso se encuentra en problemas muy difíciles, por eso oramos por ellos. El inconverso cree que está bien, recuérdalo, tú y yo lo vivimos. El inconverso cree que todo funciona, que lo importante es su negocio, su familia, sus hijos, su mentalidad, pero no toma en cuenta a Dios. Y a Dios no le importa ni tu negocio, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa. Le importa que lo ames y que lo adores y que te entregues a Él. Así de fácil. Y de una manera humilde y entregada. ¿Por qué? Pues porque al final del día, si no lo haces y si no tomas una decisión, estás bajo el imperio de Satanás y bajo su engaño. Y esa es la verdadera lucha espiritual, en la que tú y yo no podemos participar como unos verdaderos soldados para convencer a alguien. Nosotros participamos, como lo vamos a ver, resistiendo y tomando una decisión por Cristo y ejercitándonos en la armadura que no es nuestra, sino que es de Dios. Pero nosotros no podemos convertir a nadie por nuestras palabras. Quien los convierte es Dios y Jesucristo crucificado. La verdadera lucha espiritual es aquella que lo vamos a ver, es contra potestades. Y en esa tú y yo participamos con nuestro ejemplo, con nuestra escritura, con nuestra oración. La gente busca y cree que la expulsión de demonios es el motor generador de la Biblia. Déjame decirte que a Dios esa parte le es tan secundaria, como vimos esta semana, que ni siquiera hay un instructivo de cómo enfrentarlo. ¿Cómo la ves? ¿Quieres un instructivo para ser papá? Aquí está. ¿Quieres un instructivo para ser mamá? Aquí está. ¿Quieres saber cómo se es como hijo? Aquí está. ¿Quieres saber cómo es un matrimonio? Aquí está. Y te dice cómo, cuándo, a qué hora, dónde, por qué, para qué y con qué fin. Punto. Búscale el apartado que diga cómo expulsar demonios. No hay. No hay. Porque es la obediencia, el creer en Cristo, la forma en que se resiste este mundo. No es un acto aislado de tener un demonio y ver cómo se sale del cuerpo alguien, no. Es la lucha de inconversión, de engaño, de mentira, de ese Satanás que opera en este mundo, engañando la mente de las personas. Y te voy a resumir algo que cuando practicaba esto, lo preparaba, lo di vueltas y le di vueltas y le di vueltas y creo que tengo que decirlo. Las personas inconversas están bajo la operación de Satanás. Su inconversión demuestra su perdición.
Su inconversión demuestra su falta de decisión por Cristo y por lo tanto no heredarán el reino de los cielos. Dios los toma como incrédulos. Por eso debemos orar por ellos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer y cómo debemos resistir a esos demonios? Fíjate bien, no te voy a decir que vayas a este versículo, pero quiero que veas la trascendencia. Primero, tienes que tomar una decisión por Cristo. Tienes que tomar una decisión por Cristo. Si tú ya la tomaste, vas en el camino correcto, pero si tú no la has tomado, tienes que tomar una decisión por Cristo. Porque si no, seguirás siendo un inconverso en la posesión, por eso te dije, en la maquinación, por eso te dije, bajo la influencia ¿de quién? De Satanás. Y eso es muy triste. Te va a conducir a muerte. Y si tú hoy no has tomado una decisión por Cristo, yo te lo digo franca, abiertamente y con amor, y desde la humildad que puede darme Dios en oración y en preparar este tema, estás condenado a muerte. Tú no vas a ser eterno en las manos de Dios. Tú vas a ser condenado por tus delitos y por tus pecados. ¿Y qué tienes que hacer? Comprender que Dios amó tanto este mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea, como tú, inconverso que me escuchas, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es evidente que Satanás está operando sobre ti y que la desesperanza y la desilusión está operando sobre ti. Tu corazón no sabe cómo tener una relación con Dios, por eso estás triste. Y Satanás, feliz de que estés ahí, no está usando poderes malignos y te está haciendo que tu corazón se entristezca y te manda al espíritu del cigarro y al espíritu del alcohol y al espíritu del amante. Eso no existe, son tus concupiscencias. Por eso estás triste, por eso lloras, por eso estás desilusionado, porque eres un hombre o una mujer sin fe, sin fe. Crees solamente lo que puedes ver, lo que puedes tocar. No sabes lo que es la fe, no sabes lo que es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. No lo sabes, pero sí sabe tu corazón y clama eternidad. Dice tu corazón que tú clamas eternidad a pesar de tu inconversión, a pesar tú también, cristiano, de que a veces te pierdes. Tu corazón clama eternidad. ¿Por qué? Porque Dios la puso ahí. ¿Para qué? Para que lo buscaras. Pero tienes que arrepentirte de dónde estás y de lo que estás haciendo. Tienes que percatarte que necesitas a Cristo. Un santo no te lo da, un rezo no te lo da. Ya viste a Satanás. Él estaba en el Edén, él estaba cerquita de Dios, era su compañero de banca, ponle pues. Y no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Esa es la verdadera lucha, la obediencia. Así que yo hoy te pido que en el amor y bendición de Dios te sometas al Señor. ¿Y cómo? Alejándote de tu pecado, alejándote de tu maldad y teniendo una verdadera relación con Dios. Aléjate de ahí, regresa con Dios. Fíjate bien, llévame a Santiago, por favor. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Fue un versículo que también vimos esta semana y que dice así, Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasó? Y huirá de vosotros. Cuando tú buscas la palabra someterse, dice literalmente en este contexto, bajo el arreglo de Dios, es decir, ser sumiso al plan de Dios. Vete al Strong. Y eso dice. Te lo repito. Bajo el arreglo de Dios, es decir, ser sumiso al plan del Señor. ¿Ves? Y ese es todo un reto para nosotros. No mientas y mientes, no engañes y engañas, ama y no amas. No seas legalista, ayer eres legalista. Controla tu carácter, de que dedícaselo a Dios, sé humilde y no puedes hacerlo. ¿Ves la verdadera lucha? Estás pensando que alguien se va a poner visco y sacar la lengua no, la verdadera lucha es que destruyes a tu familia. La verdadera lucha es que tus actos matas a tu familia. Y aún siendo cristiano, eres tan legalista y tan alejado de la iglesia porque crees que vienen los domingos, llegas a las 11 y te vas a las 11:40. ¿Es en serio? ¿Qué es más importante? ¿A dónde vas de aquí? ¿A quién le importas más que aquí? Se voy a decir por qué estás aquí. Porque Dios puso en ti el querer como el hacer, por minutos. ¿Y a quién crees que le importa que estés aquí? A Dios.
¿Y quién crees que te trajo aquí? Dios. ¿Y quién crees que te lleva de regreso? Dios. ¿Y quién te dio los recursos para estar aquí? Perdona, Dios. ¿Y tú ya te quieres ir? Obvio. ¿Por qué? Porque no estás concentrado en que someterte es ponerte bajo el arreglo de Dios en sumisión al Señor. Y debes de resistir, ¿qué? Al diablo. Y también me permite buscar resistir. Propiamente, posicionarse en contra de algo de manera completa. Es decir, una oposición opuesta. Mantener la posición de uno. No dejarse mover. Eso implica resistir. Entonces tú eres una persona sometida bajo las cosas de Dios, que bajo ninguna circunstancia va a permitir que algo lo mueva y va a estar en posición opuesta a ¿qué? A los deseos ¿de quién? De Satanás. Y sobre eso hablamos esta semana. Y el diablo no te enfrenta. Y yo quisiera decir que se va, pero ¿sabes qué? En diferentes arreglos y que vi de Santiago y traducciones dice literal, huirá de vosotros. O sea, no solamente se va. ¿Tú has oído alguna huida graciosa? No. Napoleón cuando perdió se fue humillado de su Waterloo. Hitler cuando perdió se suicidó y se fue humillado. Todas las personas que han perdido a nivel histérico, la derrota solamente se asocia, o la huida o solamente se asocia con ¿quién? Con guerra. Y te vas por miedo y te vas porque fueron mejor, por la causa que tú quieras. No hay huidas graciosas. Mira bien, resistid al diablo y ¿qué dice? Y huirá de vosotros, es decir, se va avergonzado. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué le enfrentaste? ¿En serio crees que cuando las personas ves en la película le echan agua, que por cierto llaman bendita, y dice, ay, ¿me quemaste? Por favor. Hoy me mencionaste un versículo bíblico que yo no me sabía. Híjole, qué bárbaro. A ver, déjame siendo a tus pies. ¿En serio? Lleva miles de años trabajando con nosotros. Se creó tan increíblemente poderoso en su egoísmo, en su orgullo, que pensó que podía oponerse al plan de Dios y podía tentar, como lo intentó, a Jesucristo para convencerlo de lo que quería. Si tentó a Jesucristo, ¿tú crees que no nos va a tentar a nosotros? Y además hasta como ángel de luz. Y además hasta dentro de tu propia iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Espantarnos? No. Vamos a confiar en nuestro Señor. Él sí es digno de tener miedo. Terrible cosa es caer en manos de un Dios santo. Hoy el evangelio se predica para que te vaya bien. No, hermano, no permites que te prediquen eso. Te piden diezmo para que la iglesia subsista. No, hermano, no permitas que te prediquen eso. Hay cuestiones tan letales, tan mortales en la iglesia que te alejan del verdadero evangelio. El verdadero evangelio es decirte que estás en tus pecados y que te debes arrepentir de ellos porque sufrirás condenación. El verdadero evangelio dice que Dios, a pesar de tus pecados, de tu inmundicia, de tu forma incorrecta de hablar, de vestirte, de conducirte y de pensar y de sentir, a pesar de ello, Él te amó y te distingue de su creación porque aunque te hizo como su hijo. ¿Y cómo? Entregando a su hijo unigénito para que creas en él. Y si crees en él, no te perderás, pero si no crees en él, te vas a perder para siempre. ¿Cómo enfrentamos eso? Vamos a Efesios 6:10. Este es un gran versículo, grandes versículos que vimos, pero lo vamos a leer para comprender el contexto de la lucha que debemos de cuidar. Y aunque lo estuvimos explicando en la semana y en el libro venía en verdad bonito, me voy a detener nada más en las partes que las puso muy bien el libro esenciales, pero en este caso vamos a hacer una repasadita. Efesios 6:10. Por lo demás, al final, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que digamos nada, tú debes estar fortalecido en el Señor y debes estar consciente, porque eso implica en el poder de su fuerza. Tú quieres subir al púlpito a predicar, primero fíjate dónde está tu corazón y si está fuerte en el Señor. Tú quieres levantar una bocina en la iglesia, primero fíjate dónde está tu corazón y si eres fuerte en el Dios y si confías en su fuerza. Tú quieres pertenecer al ministerio de alabanza, de sonido, prender las luces, lo que sea. Tú observas si el poder de Dios está contigo y pone en su corazón el sometimiento, el amor y la bendición de la que hemos estado hablando.
Si eso lo tienes, continuemos. Si no, ¿para qué continuamos? Esto es para conversos, no para inconversos. Y se vuelve exclusiva la plática para ti y para mí. 11. Vestíos de toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis ¿qué? Exorcizar, conjurar, golpear al diablo. Ay, me da mucha risa, perdónme. Sujetemos al diablo. Pues sí, ya perdió, está derrotado. Además es un gran peligro, porque muchas iglesias empiezan con eso, dándole un carácter que no tiene, omnipresente. Satanás, si le va bien cuando mucho, puede estar en una sola iglesia. No puede estar en todas. ¿Lo habías visto? ¿Lo habías pensado? Él no es omnipresente. Entonces lo sujetas en una y en la demás, pues ya no llegó, suponiendo que tuvieras ese poder. ¿Pero por qué? Porque la falsa doctrina te enseña y le da un poder que no tiene. Él está perdido, él está derrotado. Nosotros debemos tener cuidado porque él es poderoso con sus maquinaciones, pero nosotros somos dedicados a Dios y entregados a él. Nosotros no tenemos que tenerle miedo. No vayas, quiero que lo contemples para que veamos así. Dice 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y es algo que se derrotó, y cada vez que tú lo mencionas, traes al derrotado otra vez a la mesa. ¿Por qué lo traes? Déjalo donde está, fuera, en su maldición, en sus maquinaciones. Él ya no puede estar en tu corazón. Él ya no puede, ni tiene injerencia sobre ti. Tú eres hijo de Dios, ni lo invoques, ni pienses en él. Sí debemos estar conscientes de su poder, pero nosotros trabajamos viendo a Dios y tomando esta armadura para comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Entremos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes. ¿Contra quién? No dice que lo alabemos, dice su actuar, pero no dice que nos rindamos. Fíjate, porque no tenemos lucha, que es lo que hemos estado platicando, contra sangre y carne, sino contra ¿qué, hermano? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué es lo que piensa la gente? Y cuando estuve leyendo los textos me di cuenta de eso de diferentes personas, que si perdemos la batalla vamos a caminar como zombies, de manera visual. ¿Sí me explicó? Como cuando jugabas Encantados, ¿te acuerdas? Que tú ibas corriendo en tu cambio y decía encantado, y ya te quedabas paralizado. ¿Sí te acuerdas? Había un cambio físico, había un cambio emocional, y tenías que esperar a que alguien viniera y te tocara y que te dijera ¿qué? Ya todos estamos bien viejitos. Los jóvenes se me quedan viendo como diciendo, ¿estos a qué jugaban tú, en serio? Bueno, a esto jugábamos, muchachos. Pero eso se hacía. Entonces pensamos, y la gente piensa que Lucifer anda buscando para tocarte y te salgan demonios y cuernos y cola. No, hermano, ¿sabes cómo te toca? Con odio, con enojo, con cosas que no se ven, con enojo, con cosas que los demás no ven, con ira, con envidia, con egoísmo, no decidiendo por Cristo. Sí, parece encantado, te paraliza para amar, te paraliza para orar, te paraliza para buscar a Dios, te destruye internamente hasta que te desconoces, no sabes quién eres, y como consecuencia destruyes y pudres tu familia, tu trabajo, la iglesia, todo. No se ve porque es una lucha, ¿te acuerdas qué? Espiritual. No lo ves como tú quieres verlo, no es tan obvio, no se aparece con su escudo, ni tú andas demostrando todos los días. Yo los veo con el yelmo de la salvación, pero lo traes. ¿Por qué? Porque es espiritual. Continuemos. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez firmes, otra vez estar. ¿Te fijas? Antes de pensar, de empezar algo, tú debes de ser un creyente. Antes de creer en los demonios, tú debes de ser un creyente. Tú debes de haber gozado el amor del Señor, su bendición, su paz que sobrepasa todo entendimiento, su oración, su benignidad, su misericordia, el Espíritu Santo estando en ti, como lo hemos visto. El saber que lo que tienes por enfermedad o lo que tienes por sanidad se lo debes a Él. Esa es la verdadera fuerza. Y entonces ahora sí entras. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué, hermano? ¿Y vestidos con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
¿Lo ves? Lo estudiamos durante la semana, tuvimos la oportunidad de distinguirlo uno por uno y darnos cuenta que nosotros debemos hablar con verdad, que nuestra compañera debe de ser la justicia y que sobre todo debemos tener a la mano con el apresto el evangelio, pero es evangelio de paz. Y no se quedó ahí, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿El escudo de qué? De la fe. Y como te decía, las personas creen que Satanás es visible. Y yo no veo, ahorita que entré, pero estoy cierto que todos los traen, que alguien venga vestido con la armadura de Dios. Yo no vi cuando entré que traigas la coraza, ni que traigas el calzado, ni que traigas el apresto, ni que traigas el escudo, a menos que los hayas dejado allá afuera. Pero creo que no, creo que sí los traes. Y sobre esos debes ejercitarte. Y creo que los traes y los traes ejercitados porque incluso te da toda una protección. Fíjate, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y dónde está toda esa armazón? Yo te digo dónde está, porque yo no la veo, pero sé que la tienes en tu corazón. Ahí es donde la ejercitas, en tu corazón. Y nosotros debemos ejercitarnos en esa armadura. Nosotros debemos de prepararnos con ese yelmo, con esa coraza, con ese escudo, con ese escudo, con ese apresto, con esa verdad, con esa justicia. Debemos prepararnos en oración para ejercitarlo. Dice el 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero tienes que activarte en ello. Porque no es una lucha visible, es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Déjame decirte, algún tiempo lo practiqué y hoy mis hijos lo siguen practicando. Me encanta el taekwondo y es una actividad netamente física, pero representa muchas cosas. El combatir es muy difícil. El combatir da miedo. El instinto natural implica protegerte. El combatir hace que las piernas te tiemblen, ¿sabes? Y llevas el peto. En mis tiempos se usaba peto, bueno, hoy se usa más, andan más protegidos, ¿no? Petos, espinilleras, rodilleras, casco, guantes, hasta zapatillas. Pero todo eso lo ponen porque los golpes son fuertes. Y meterte, sentir y pesar un tablado, un domi, un tatami, pues una madera que está ahí, es muy difícil. Yo me doy cuenta cuando un padre no combate porque le grita a su hijo y nunca ha combatido y nunca ha peleado y nunca pégale, mátalo, hazle. Yo ya quisiera que te pararas ahí. Ves al oponente enorme, ¿no? Y medio se mueve tantito y dices, ahí va a venir a pegarme. Y entonces tiene que haber un motor generador. Y los 3 motores generadores de todo combatiente son los siguientes. Primero, la preparación. Segundo, la mentalidad. Y tercero, la acción. Explico. La primera parte es la preparación. Quien llega al combate sin estar preparado, sin haber corrido, sin haber hecho gimnasio, sin haber hecho aeróbico, anaeróbico, sin haberse preparado de estrategias y demás, está frito. Se va a cansar al minuto. Y la segunda es su entendimiento, su forma de pensar. Lo que tiene que hacer, tiene que pensar en la estrategia, tiene que pensar que puede, tiene que tener confianza en lo que va a hacer y tiene que practicarlo mentalmente para reaccionar mecánicamente. Pero lo tercero, tiene que desarrollar una acción. Si no, por muy equipado que estés, pues vas a parecer un osito de peluche que le pegan y se cae así lentamente, ¿no? Eso ocurre con el cristiano. Tú estás dotado de la Escritura de Dios, pero si no te preparas con la única parte que te toca prepararte, no vas a poder. ¿Cuál es la parte con la que te tienes que preparar? Con tu corazón. Y tu corazón, con el ejemplo que te puse, es igual. Cuando tú piensas en la batalla, cuando tú piensas lo que está en juego, ve lo que está en juego. Está en juego tu salvación. Tú lo puedes entender, pero sabes que depende de Dios. Pero de tu testimonio, de tu amor, de una sonrisa depende que tal vez alguien se acerque a la iglesia. Puede que esta sea tu familia. Yo hoy estoy convencido, se los he dicho, que muchos hijos no es nuestra culpa, se los garantizo de una vez. Es culpa de ellos y lo que hay en su corazón. Ellos son responsables de eso. ¿Sabes por qué no quieren ser cristianos muchos de nuestros hijos? ¿Por qué crees? ¿Te lo digo? Por ti. Por ti. Por ti nada más. Me enseñaste algo y te fuiste por otro lado, mamá o papá. Eres tan duro, eres tan legalista, hablas mal de tu iglesia.
O sea, yo he visto papás que dicen, ay, deberías ir a la iglesia, aunque luego se ponen así y así y así. Pues si hablas mal de tu iglesia, ¿tú crees que él quiere ir a donde todos los tratan tan mal? ¿Es en serio? O el hombre hablando mal de su mujer, ¿tú crees que un varón quiere ser cristiano para ser un líder de esos? O una mujer quejándose de su marido, ¿tú crees que la chica o tu hijo quiere ser mujer para ver cómo te quejas de su... Ay, no, gracias, eso lo ofrece el mundo y gratis y sin venir cada domingo. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque tiene la armadura. ¿Qué debes hacer? Ejercitarte. ¿Cómo? Toda esta armadura la diseñó Dios y la hizo para ti porque Él puso en tu corazón el trabajar en ello, en que no contristaras al Espíritu Santo. Entonces prepárate y con eso nos vamos ya. Prepárate, ¿cómo? Mentalmente. ¿Qué debo de poner en mi mente? La palabra de Dios. Tienes que leerla, tienes que arguirla, tienes que pensarla, tienes que meditarla, tienes que tener eso. ¿Cómo debo de entrenarme? Sociabilizando y llevando a cabo lo que dice aquí. Si aquí dice que no miente, no miento. Si aquí dice que ame, amo. Si aquí dice que vaya, voy. Tienes que hacerlo. Todavía no has luchado, estás practicando. Pero luego viene ¿qué? El combate. Y en el combate tienes que practicar tu fe. Tienes que practicar resistir. Tienes que practicar la verdad. Tienes que practicar la justicia. Y te va a pasar todo, como ocurre en un combate. Los golpes duelen. A veces te cierran un ojo. A veces casi pierdes el sentido, pero sigues ejercitando en estar ahí motivado por algo. Pero yo hoy te invito a una lucha mayor, a una lucha espiritual, para que tenga sentido entonces y lo comprendas bien, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Haz que tu corazón confíe en Dios. Esa es la verdadera lucha. Entrégale tu corazón a Dios. Sí, tendrás que ejercitarte en la fe, en la paz, en la justicia, en la bondad. Sí, pero entrégale tu corazón a Dios. ¿Se llora? Sí. ¿Se sufre? Sí, hermano. A veces uno pierde el sentido de para dónde iba, pero Dios no. Y lo que tienes que hacer es recurrir a Él todo el tiempo, en todo momento, confiando en el Señor. Me voy diciéndote, sométete bajo el arreglo de Dios en una sumisión a su plan. Resiste posicionándote sin que te mueva porque tú eres el Hijo de Dios. Ya que la conclusión es que, 1, Satanás sí existe. 2, Satanás tiene un campo de operación, el mundo y tu entendimiento. 3, ¿cómo puedo y cómo debo resistir ese campo de acción? 1, tomando una decisión por Cristo y 2, con la armadura de Dios. Pero tienes que ejercitarte. Ama, bendice, pero recuerda, cree en el Señor. La lucha no se ve, pero está. Vamos a despedirnos con una oración, por favor. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cariño y por estar con nosotros. Gracias por este día tan especial y tan hermoso en que pudimos hablar de ti. Hoy, Señor, nos queremos decirte lo único que importa, lo único que se interesa, que tú eres nuestro Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, que tú nos creaste y que tú pusiste en nosotros el querer como el hacer y fuiste el arquitecto de la salvación. Gracias, Señor, gracias. Ahora permítenos resistir, permítenos estar en ti, permítenos amarte, bendecirte, orar cada mañana. Permítenos, Padre, tener fe, incrementa nuestra fe. Permítenos, Señor, seguir a tu lado. Y hoy tal vez hay alguna persona que entiende por qué está atrapada en su aflicción, en su lágrima, en su enojo y en su tristeza. Y entiende porque tal vez no solamente no ha tenido poca fe en ti, sino que a lo mejor ni siquiera ha tenido fe. Y hoy te pide, Señor, que la perdones, que lo perdones, que le permitas arrepentirse de su pecado y llegar a ti, que ya no quiere estar bajo la sombra y maquinación de aquel, sino que quiere estar bajo tu poder, tu bendición y tu misericordia. Reconoce el Señor Jesucristo que entendió, fue entregado a este mundo para el perdón de su pecado, de mi pecado, y lo reconoce como su Señor y su Salvador. Y todos juntos te decimos, y con eso nos vamos, 2 cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos siempre a amarte, a bendecirte.
No nos permitas dar un paso si tú no vas con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantener un corazón que esté sometido a ti. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a entregarte todo lo que tengamos, porque tú eres el arquitecto de todo lo que tenemos. Ayúdanos, bendito Padre. Y gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta vida. Gracias por dejarnos conocerte. Gracias por tu palabra, que en momentos y temas como vemos, tú eres la esperanza, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Gracias por ello, bendito Padre. Síguenos bendiciendo y teniendo misericordia. Te pedimos todo ello en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Tío Jesús. Amén. Que tengan muy buen día. Dios los bendiga.